Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Vuelven las ondas a Universo Enmascarado y hoy vamos a hablar de otro clasicazo de la Universal dirigido por James Whale. Una de esas películas que por más que pasen los años sigue siendo inquietante e hipnótica a partes iguales y cuenta con una fuerza visual apabullante. Con todos vosotros, Frankenstein. Octavo programa que Juan Antonio Bayona tiene bloqueado a Joan. No hay manera de acabar con este sin vivir. Ya es obligada la pregunta, compañero. ¿Cómo estás? ¿Qué te bulle por dentro? Te veo con una cara, bueno, de desolación absoluta, ¿eh? Yo estoy desolado, de verdad. Pues muy buenas compañeros. Hola. A ver, yo tengo un mensaje para Bayona. A ver, Bayona, tengo la línea... Escucha, ¿eh? A ver, Jota, tengo la línea de tanques preparada. Estoy sacando brillo a los cañones. No te digo más. A partir de aquí, te doy 7 días. Tenemos Como esta película- las orugas de los tanques, lo que viene a ser las ruedas, las tenemos engrasadas ya, las tenemos ahí. Le hemos comprado gasolina de 106 octanos a los carros, a ver, gasolina potente, no la de 95, ¿no? La de 106, ojo. O sea, tú piensas que en 2 horas estamos en la puerta de tu casa. O sea, Esto va en serio. esto Ya es. es imparable. O sea, hay ya un plazo. O sea, 7 días. Si no, Sí. Lo de Ucrania va a ser el Chiqui Park en comparación con la que vamos a armar. ahí está, que ya está. O sea, uno llega hasta donde llega. Ya está. Uno Paciencia ya... tiene un límite, La Bayona. Tú lo paciencia tiene sabes. un límite. La Tú lo sabes. paciencia Eres director, tú lo sabes. Tú lo y sabes. el estoicismo tiene un límite Tiene un y, límite. y se acabó. Quien dice un par de horas dice hora y media porque vamos a aprovechar las zonas de DRS como Fernando Alonso en todos los circuitos, ¿eh? Jota. Y otra Ojo, cosa. que los tanques hacen buen drift, ¿eh? Hacen buen derrape. Otra cosa te digo, este tema está pasando de castaño oscuro, ¿eh? Está Joan, el pobre, que es que no se aguanta. Y lo de los tanques, sí, yo de hecho estoy tuneando el mío. Estoy tuneando el mío. Le puse la máscara del fantasma de la ópera, ¿eh? Así Claro. que, ojo, cuidado, porque yo ya estoy desolado y no sé qué hacer. La columna Garnier, no te decimos Sí, más. sí, 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 ¿Eh? sí. No te Pero decimos bueno, resistimos estoicamente, como buenos fordianos, ¿eh? Pues todos los caminos llevan a John más. Ford. Efectivamente, efectivamente. Ahí está. Y ojo, ¿eh? Ojo porque estamos locos. Somos pocos, pero locos. El FBI ha cursado órdenes de detención contra nosotros.
Se lo dice el FBI, si nos escucha fuera de la grabación. Estamos muertos. Si nos Estamos, escucha se fuera, nos llevan, se nos llevan. Estamos muertos. Pero yo Estamos muertos. ya digo, o sea, hay tres tanques, o sea, el mío y vosotros dos flanqueando, y luego viene una línea detrás. Yo no digo más. Y además, son también gente problemática, pero son fieles acérrimos. Exacto. Además que son primos de Joan, ¿eh? Tienen mala Cuidado. baba. O sea que ojo, cuidado. Ojo ahí, que son. Ojo. Ojo, que ahí hay mala leche generacional, hay familiar, ahí cociéndose. Ojo, cuidado. Hay sustancia. En fin, decíamos que todos los caminos llevan a John Ford, que es Dios Padre, un poco como el Dr. Frankenstein encarnado por Colin Clive, con la diferencia de que él juega a ser Dios porque padre es, pero de la criatura, no de que sea aquí el rey del mambo, ¿eh? ¿A vosotros qué sensaciones os deja la película? ¿Os sigue atemorizando Boris Karloff, caracterizado como el monstruo? Sí, ciertamente, porque además es que Boris Karloff era un verdadero animal físico. O sea, era un tío que era un armario. O sea, es una bestialidad. Y 90 años después, a mí me sigue dando mal rollo. De hecho, la película, yo creo que su principal contra, en mi opinión, es que no durase media hora más o 40 minutos más. Porque a mí me gusta mucho precisamente la película porque, aparte porque me encanta, porque me quedo con ganas, ¿no? Me hubiese gustado verle en otro acto más a la criatura, ¿no? Que por cierto, al principio de la película, si os fijáis, lo que es la parte de los nombres de los actores y tal, cuando pone The Monster, pone al lado una interrogación. No se sabe quién es, ¿no? Eso es lo que me gusta del cine, cuando se cuida hasta el último detalle. Pero a mí siempre me ha faltado esa media hora de más, de ver a la bestia, como por ejemplo esa escena en la que él va tirando flores al agua y parece un poco más humanizado, ¿no? Un momento tierno, ¿no? Hasta Frankenstein tiene un momento así. A mí me hubiese gustado más verlo así un poco, algún tipo de desarrollo más, pero bueno, esto ya es por ponerle un pero, ¿no? Pero la película es increíblemente ágil, se pueden sacar ciertos significados de ella y bueno, es que actoralmente es increíble, ¿no? Y en tema de iluminación es una de esas joyas también, ese blanco y negro, esa casa quemándose al final, ¿no? Es fantasmagórica en el mejor de los sentidos, ¿no? Sí, Joan. Tiene una dirección por parte de James Whale realmente fantástica. A mí también me encanta todo, ¿no? Artísticamente, técnicamente, cómo está construida. Me encanta el inicio, que es como una narración, sale un narrador, ¿no? Y que dice, bueno... Que avisa al espectador de, tienen ustedes la oportunidad de irse. Es que Exacto. esto, claro, imagínate en el cine en aquella época, la gente, los desmayos y los sustos, ya la propia película te avisaba de lo que ibas a ver. Te avisaba, el narrador avisa, ¿no? Advierte al espectador, cuidado, quien quiera irse se puede ir, que tampoco para vender la película, no sé yo, pero mola porque justamente es lo que da, piensas, uy, lo que va a venir, ¿no? Aquí, esto es una película de terror y a ver qué va a pasar. Y bueno, y la dirección está repleta de buenos detalles, la ambientación es fenomenal, ese castillo... Me chifla, o sea, el castillo del Dr. Frankenstein y el laboratorio, ¿no? Es que es todo tan... La fotografía de Arthur Edison, ¿eh? Es fenomenal también, una fenomenal. fotografía fabulosa. De nuevo el maquillaje de Jack Pierce. En fin, es una unión de talentos. Bueno, Boris Karloff, por supuesto, pero es una unión de talentos única y dio como resultado una película mítica, porque es que, aunque no la hayas visto, has visto escenas de Frankenstein. O sea, es una de esas películas que cualquier persona ha visto partes, secciones, imágenes, trozos. Es tan mítica que aunque no has visto la película, puedes pensar que la has visto, porque es que realmente está en el acervo popular, ¿no? Entonces, en eso es algo que se ha convertido en un tótem del cine de terror y de estos clásicos de la Universal. Y bueno, y lo que decía Alberto es verdad, son películas tan cortas que cuando la estás viendo dices, ¡ay! Dame más, porque está muy bien esto, ¿no? Sí. Pero eso es verdad, eso es cierto. Bueno, eso era común en el Hollywood clásico, ¿no? El hacer metrajes cortos. Mira, por ejemplo, El desvío,
de Edgar G. Ulmer, que es una hora Sí. y poco, y realmente la película funciona muy bien sin que la alargues más. Y que es cierto que es lo que tú dices, ¿no? Que dame más de esto, que me está encantando. Claro, si Pero te ha bueno, gustado, también pues. es el arte de la síntesis que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Que Sí. un poco que ha quedado desdibujado, en algunos casos se ha perdido en el cine contemporáneo. Pero A hay mí una solución en este caso muy buena, que es hacerte una doble sesión con la segunda parte. Claro, con la la segunda novia de parte, Frankenstein, con Elsa Lanchester, ¿eh? ahí está, con la novia de Frankenstein, del mismo director, y que también es una hora y poco, hora y 10. Las dos creo que son hora y 10 y hora y 10. Te Sí. haces una doble sesión de 2 horas y 20 Como si y fuese tiene una sola como si película. fuese una película de hoy, de 2 horas y media. Y oye, estupenda, porque la segunda a mí me encanta también. O sea, Lo raro es que no haya una versión en la que mezcle las dos. No sé si habrá, ¿no? O igual hay un DVD Hay por una ahí. versión Frankenstein, el hombre lobo, la mansión de Frankenstein, ¿verdad? Hay unas cuantas luego ahí. hay Pero muchas. unido, el metraje, O unido. sea, que las unieran realmente con No, una pero no versión están unida. unidas. No, están separadas, sí, están separadas. Pero bueno, se hace uno la doble sesión una detrás de otra, la engancha y oye, Ve, es que tú piensas Está el tienen hijo una... de Frankenstein. Sí, también, que tú, también. Joan, tienes mucha práctica en buscar huecos en tu día para ver películas. Porque Sí, que yo sepa, ves una al día. Ahora, una al día, una al día. yo no sé cómo lo haces. Yo no sé cómo lo haces. No sé cómo lo haces. Esto O es sea, un... lleva práctica, tiene mérito, ¿eh? tiene Tiene práctica, mérito. tiene práctica. Estos Sí, sí. son cosas de persona que no está muy bien de la cabeza. Joan, Pero yo bueno, te entiendo, yo tampoco estoy bien porque saco huecos de debajo de las piedras. a veces es levantándome muy temprano, cuando todavía duerme mi hijo, Tú y a piensas que hay veces... gente que se levanta a las 5 de la mañana para preparar sus reuniones del día, ¿no? De su trabajo. Sí. Pues Joan se levanta a las 5 de la mañana, me veo una peli y ya luego empiezo, ¿sabes? Oye, a veces lo he hecho, ¿eh? Me he levantado, he visto una peli y me he ido a trabajar. O sea, imagínate. No, yo es al revés, yo es quedarme hasta las tantas de la madrugada porque Esa me es la muevo otra. mejor como soy el fantasma de la ópera, me muevo mejor en la noche, ¿no? O en Sí, la sí, noche. sí, sí. Seguro que por la luz. No, y luego aprovecho la siesta de mi hijo y bueno, esto es un momento que tengo que también me va muy bien. Pero bueno, hasta que deje de dormir la siesta. Entonces ya veré, ahí ya se me acabará el chollo y tendré que hacer como Martina, en plena noche, a medianoche, ver películas. Pero bueno, Joder. siempre voy a sacar, como sea, voy a sacar tiempo de debajo de las piedras. Esto, vamos, seguro. Pero bueno, estas películas son muy cortitas y me han ido muy bien porque precisamente he podido aprovechar muy bien estos huecos. Pues 1 hora y 10, tal. Pero el otro día tuve un hueco largo de 2 horas y pico y, oye, me vi las dos seguidas. O sea Dijiste que... Anchas Castilla. Ancha ¿Sabes? Castilla. Sí, 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 sí. Me acuerdo de la Y aparición de Elsa Lanchester ahí, a falta de tal, pues venga, una novia y el monstruo encantado, ¡ay, una novia! Y sale Elsa Lanchester ahí con un maquillaje sublime, perfecto, y ella lo borda. De hecho, creo que fue bueno, el papel de su vida el que la encumbró a la fama, que Elsa Lanchester luego salió en Mary Poppins, la del sí, 64, era la mujer que cuidaba a los niños, a Jane y Michael Banks. La efectivamente, escena aquella de, efectivamente. por favor, Katie, no se vaya, no se vaya, pues es Elsa Lanchester, Ahí leyenda. está. Una leyenda y que sale muy poquito en la segunda película, en una escena muy breve, y aún así se convirtió en un mito, ¿no? Que es lo que también comentábamos en Twitter con un compañero. O sea, que es que se convirtió es un mito con muy poco metraje que salió. La imagen esa de ella es espectacular, ¿no? Con ese pelo. Sí, eh, es tremendo, es tremendo. es Pero un bueno, poderío tremendo y de... la segunda es muy original y tiene mucho, bueno, unas ideas realmente originales. Y digo que se pueden juntar perfectamente porque es que donde acaba una empieza la otra. O sea, es que es una continuidad perfecta, perfecta. Es exactamente el mismo momento. O sea, que no es que retome la historia años después. No, no, no. Está enganchada realmente. Y además lo que decíamos, el mismo director, el mismo equipo, prácticamente tiene el mismo look. Luego ya el hijo de Frankenstein, como que has mencionado, cambia totalmente. Ya tiene otro estilo visual, la dirección es otro director. No, es otra cosa, es otra Ya cosa. es otra cosa, ¿eh? Cambia, es otra cosa. Pero estas dos primeras son dos joyas absolutas, absolutas. Yo Pero me bueno, acordé, ahora que dice lo de la continuidad, me acordé, claro, no tiene nada que ver, salvo que es el mismo personaje, pero en la película de Van Helsing de 2004, este film de acción así que a algunos les encanta y a otros no, a mí siempre me ha gustado, pero me acuerdo que empieza la película, sí, empieza así, empieza la película con lo que ocurre al final de esta, que va ahí la gente, la turba, van a quemar
el edificio, o sea, la casa esta de madera donde está ahí en lo alto de la colina. Y claro, cuando va acabando así la película, me acordé de cómo empieza la otra, ¿no? Pero ya, Mm. claro, ya en época contemporánea, ¿no? Ya se trata de otra manera. Pero a mí es que Frankenstein siempre me ha gustado como personaje, pero por ejemplo, yo creo que esta es la única película que realmente me gusta del personaje y que yo creo que es la mejor. Porque el resto, pues sí, en Van Helsing esta, ¿no? La del 2004, o en otras películas, en fin, en varias adaptaciones. Ujú. Pero la que más me gusta es esta. No sé por qué, pero es la que más me gusta. Y eso que realmente Frankenstein está ya hiperpopularizado, como decíamos, y ya todos captamos el mensaje. Y yo creo que ya como personaje ya está, ¿no? O sea, ya no puede tener más el impacto que tenía en el 31, Ujú. porque ya lo conocemos de sobra. Ya hemos visto un montón de cosas, los niños se disfrazan de Frankenstein. O sea, es un personaje que, como le pasó, por ejemplo, a Terminator, ya sociológicamente ya no tiene impacto. Ya está, ¿no? Ya tuvo su momento de sorprender a la gente, pero lo que sí podemos hacer es, bueno, pues volver a estas películas y deleitarnos y apreciarlas como obras maestras que son, porque en su momento tuvieron un impacto supremo en, Sí. en el desarrollo del cine, en el desarrollo del maquillaje, en el desarrollo de los personajes, en un poco los significados ocultos. Porque Frankenstein siempre ha tenido esa cosa de, bueno, sí, es que es malo, pero no es malo por sí mismo, sino porque la sociedad le hace así, alguien de fuera le hace así, y entonces ahí ya entras un poco a valorar si tú le ves paralelismos a, por ejemplo, la historia un poco del siglo XX, que las ideologías se crean un poco a lo Frankenstein y luego se vuelven contra el que las ha creado, contra la gente que las ha seguido. Yo ahí siempre le he visto cierta amiga, ¿no? Cierta cosa que sacarle, Ujú. ese juguillo. Pero a Frankenstein siempre me ha gustado mucho, siempre. La verdad es que ha sido un personaje que ha sido el patito feo de la historia del cine, yo creo, porque está así vendido, ¿no? Como un ser monstruoso, pero se le debe mucho a Frankenstein y sobre todo a Mary Shelley, que le escribió Frankenstein, pues tenía 16 años, así, ¿eh? O sea, hoy día con 16 años nadie escribe obras maestras como si hacía ella, ¿no? No, Pero no, tela, tela. En fin, bueno, desde este Eh, podcast recomendamos vivamente el pack de monstruos clásicos de la Universal, es una joya. Los que no lo tengáis, haceos con él, compradlo, disfrutadlo, deleitaos con las grandes obras maestras que contiene, porque ya os digo que son unas auténticas peliculazas. Esta en concreto, dirigida por James Whale, producida por Carl Lime Jr., con guión de Francis Edward Farrago y Garrett Ford, es una película que se basa en la novela de Mary Shelley, como ha dicho Alberto, la cual ha sido objeto de numerosas adaptaciones, algunas con más éxito que otras. Ahora mismo se me viene a la mente la que protagonizó Robert De Niro y dirigió Kenneth Branagh. E incluso, lo hablábamos el otro día, en el programa del Hombre Lobo, el personaje de Willem Dafoe en Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos está influenciado por el Dr. Frankenstein. De modo que estamos ante una de esas historias universales que todas las generaciones van recogiendo y disfrutando. Y eso es lo que realmente es admirable, ¿no? Es esa capacidad que tiene el cine para ir transmitiéndose de generación en generación. Y yo le veo esos paralelismos, por ejemplo, tú que lo has visto, Joan, el personaje de Emma Stone, Bella Baxter, es en el fondo pues una especie de Frankenstein femenino, ¿no? Por así decirlo. Porque bueno, sí. está en la casa de este hombre, de Dafoe, que está experimentando ahí, que si los cerebros, que si quiero devolver la vida a los muertos, en fin, no tiene nada que ver, porque lo de Lantimos, pues bueno, explora otro tipo de cosas y tiene, creo que mezcla otros géneros cinematográficos, pero sí que es cierto que se encuentran esas semejanzas, esos paralelismos. Entonces, Sí, sí. bueno, es una historia, pues sí, universal y escrita por una mujer que a los 16 años, como dijo Alberto, pues es que le brindó una obra maestra al mundo. Es que esto es un auténtico regalo y bueno, es un placer estar aquí comentándolo como humildes aficionados que somos al cine, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Y es verdad, lo de Pobres Criaturas. Es una especie de Doctor Frankenstein
que el propio Willem Dafoe también sufrió experimentos de su propio padre, entonces tiene una cara, tiene un rostro que también está como machacado y muy cuadriculado y tal, entonces con cicatrices y tal, entonces juega un poco con la idea de que, bueno, no sé, juega con la idea de que él también ha sido monstruo de las relaciones sociales, sexuales, todo bueno, eso. mil cosas. Hay muchas cosas más, sí. Pero el paralelismo, digamos, sobre todo en lo físico, ¿no? Sí, y que precisamente juega con eso, ¿no? Con la creación de una persona por parte de un científico, de un doctor, ¿no? Entonces, esta idea, pues que como decís, fue genial en su momento y que se le ocurriera con 16 años a Mary Shelley, pues dice mucho de su genialidad y su capacidad inventiva, ¿no? O sea, claro, ahora todo es lo que decía Alberto, ahora todo está ya explotado, visto, conocido y ya está, y transitado, pero en su momento se tuvo que inventar. Entonces, el mérito es inventárselo, claro, es que en ese contexto, bueno, pues la idea realmente es estupenda. También porque, claro, es un poco un tema que da para pensar, porque incluso la propia película reflexiona abiertamente sobre ello, ¿no? Pero claro, ese es el eterno dilema del hombre queriendo jugar a ser Dios, ¿no? Entonces, ya lo dicen, ¿no? Estamos intentando, o estoy intentando, lo dice el doctor Frankenstein, hallar la fórmula sobre el secreto de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, es algo que se nos escapa. ¿Por qué el ser humano vive? ¿Por qué? ¿De dónde surge la vida? Es el gran misterio, ¿no? Del universo, probablemente. Y el mayor misterio, ¿no? De dónde surge la vida y por qué surge la vida. Entonces, el poder controlar eso por parte de un científico loco, pues es el mayor reto de la humanidad, probablemente. Y entonces eso ya tiene una fuerza inusitada, o sea, es increíble la fuerza dramática y argumental que tiene esto. Y claro, luego ya viene un argumento absolutamente genial, que es lo de recoger trozos de cadáveres y ensamblar un ser humano. Que además él se vanagloria, ¿eh? Eso que está ahí en esa camilla es una creación propia y está hecha a base de cadáveres que yo he robado de las tumbas y que he ido mezclando conforme ha ido pasando el tiempo. Además, creo que menciona a las orcas. Creo que hay un momento que menciona lo dice. a las orcas o algún animal. O sea, es parte humana, parte animal, de insectos también. O sea, es una especie de popurrí de extremidades y de órganos de todos organismo viviente que este hombre coge y utiliza para devolverle la vida a un muerto y creerse Dios o erigirse en Dios, pero en realidad es que esto es muy, muy peligroso y a la vez muy complejo. Sí que es cierto que se ha contado con una sencillez tremenda, ¿no? Pero da que pensar. Cuando uno lo analiza fríamente y dice, coño, que este tío, perdón la expresión, pero es que está loco. Es que está literalmente loco. Sí. Y bueno, y que roban un cerebro. Y el problema que viene, claro, que le inserta un cerebro, que ahí también hay una cuestión interesante, que es que roban el criado que le ayuda, ¿no? Igor, creo que es, pues se equivoca y le roban un cerebro a un criminal. O sea, en lugar de o Fritz, creo que era Fritz. Sí, perdón, Fritz, Fritz. Sí. A mí siempre me ha hecho mucha gracia eso, cuando va con el cerebro y se le cae. No sé si es que es en la segunda película. Y coge el otro. Sí, no, creo que le cambian el nombre en otra película, o que según del libro a la película cambian los nombres, porque también aquí en lugar de Víctor Frankenstein es Henry Frankenstein. Bueno. Sí. Pero bueno, sí, efectivamente, que le cae el cerebro, bueno, todo esto que luego se parodió también en El jovencito Frankenstein. Sí. Pero además lo del cerebro puede parecer una cosa como de la ciencia de entonces, pero por ejemplo, hay dos tipos de psicópatas, el psicópata primario y secundario. Para resumirlo, el primario es el que tiene una serie de daños cerebrales que lo convierten en una bestia incapaz de empatizar, y luego ya el psicópata secundario es porque se ha hecho a sí mismo, no porque tenga... Por ejemplo, me parece que el primario tenía daños en córtex prefrontal o le faltaba una serie de neurotransmisores, tema vitamínico, pero es verdad que los psicópatas primarios
hay una afección, un daño cerebral. Hay algo que, bueno, esto no podría ocurrir, ¿no? Lo de Frankenstein, pero no es una cosa de la ciencia de entonces, que se pensaba que si eras malo tenías un cerebro malo y si eras bueno, uno bueno, sino que eso puede pasar en determinados contextos. Pero claro. Bueno, había supongo, estudios de cosas ¿no? Intentaban Hombre, estudiar. en los años 30 yo creo que ya habían abierto muchas seseras los matasanos. Sí. O sea, yo creo que ya habían explorado. Además, con la Primera Guerra Mundial la medicina se avanzó muchísimo. En el siglo XIX fue el siglo de la medicina, con todas las guerras que hubo, los avances tecnológicos, los gobiernos liberales, o sea, Frankenstein realmente se hizo en los años 30, pero bien no, la película digo, pero la novela es del finales del 19. Ojo. O sea, Sí, claro, sí, sí, es que es sí. el siglo de la medicina, es lo que digo. Claro. O sea, ya a finales del 19 había dado un cambio y un giro y había progresado la medicina de una manera extraordinaria. O sea, en 1895 no era el mismo panorama que en 1800. No. Y hoy día, la de 1895 está obsoleta, pero para aquel entonces era una barbaridad. Y claro, Frankenstein es producto de esa etapa en la que todo el mundo, toda la sociedad está pendiente de, anda, la ciencia está yendo muy lejos, está avanzando mucho, está progresando. O sea, como producto, llámalo sociopolítico, como quieras, o sea, es un producto de esa época, el resultado de esa época, una época en la que todo el mundo mira con fascinación la medicina, pero todo el mundo, todas las clases sociales, los más pobres, los menos pobres, los más ricos, todo el mundo. O sea, tenemos que pensar que cuando se publica Frankenstein, todo el mundo está fascinado con el progreso de final de siglo. Todo el mundo. Y esto generó estupor. O sea, esta novela y luego ya la película en el 30, pero esto generó estupor y en cantidades industriales. O sea, generó cosas Claro, muy jugaba. interesantes, pero también hubo gente que dijo, ojo, ojo con esto, ojo. Jugaba con conceptos que se estaban barajando, médicos, científicos, y como había habido un gran avance en muy poco tiempo, se pensaba, a ver dónde vamos a llegar, ¿no? Que es un poco lo que antes con el paralelismo que has hecho, muy interesante, de Terminator, es un poco lo mismo. O sea, en los 80 se empezaba a ver dónde podremos llegar con todo el tema de las inteligencias artificiales y todo esto, y ya se empezó a elucubrar con este tipo de personajes, ¿no? Con las máquinas que nos dominarían y tal. Entonces, se da un poco la repetición de hasta dónde va a llegar la ciencia, hasta dónde va a llegar la tecnología y qué peligros puede entrañar, ¿no? O sea, que es Puede muy. ser que Terminator, en cierto modo, que nunca lo hemos pensado, puede ser que sea como una progresión de Frankenstein, como lo siguiente a Frankenstein, porque es producto del ser humano, ¿no? O sea, al Pues final, tiene su punto, ¿eh? Tiene Bueno, su pero punto. Terminator está más enfocado a la guerra, más sí. bien, y Sí, a pero tiene matar a diestro y bueno, siniestro. hemos dado con ese paralelismo sutil, ¿no? Pero que puede funcionar. Pero luego hay una cosa en la película que, no sé en el libro, pero en la película, eh, para mí también juegan un poco a contradecir los postulados del propio doctor Frankenstein y de los médicos, de los científicos y tal. ¿Por qué? Porque ellos creen que como se han equivocado de cerebro y le han puesto el de un criminal, es un monstruo despiadado que va a matar, etcétera. Y efectivamente mata. Mm, pero claro, la película también se va encargando de poco a poco con algunos detalles ir humanizando al monstruo. Es decir, que el monstruo al final es un. A ver, es verdad que mata, ¿no? Porque no tiene. Probablemente es un cerebro que está dañado, etcétera, que no puede acabar de pensar correctamente ni racionalmente, etcétera. Esto también habría que analizarlo. Pero, pero no es un ser despiadado en el sentido de hacer el mal, ¿sabes? O sea, cuando mata a la niña en la famosa escena del lago, que la mata, pero da la sensación de que no sabe exactamente lo que está haciendo. O sea, para mí, ¿eh? Es una Es Sí. que interpretación. para mí no mata el monstruo, para mí el que mata es el doctor Víctor Frankenstein, bueno, Henry en este caso, y su creación y sus Claro, delirios de grandeza, porque ese producto, ese monstruo o ese sujeto compuesto a raíz de cadáveres de un montón de organismos, llámalo como quieras, que él ha creado y ha devuelto a la vida, encima vanagloriándose de haber descubierto, pues, una
cosa revolucionaria para la medicina y que esto es un hito histórico. Es decir, él en ningún momento es consciente de el daño que ha hecho hasta el final, ¿no? Pero cuando el monstruo se vuelve a la vida, que se vuelve medio loco, es como que queda todo ahí, pone los ojos en blanco, de está vivo, está vivo. Él en realidad está eufórico, porque su única obsesión en la vida es devolver a la vida a ese monstruo. Entonces, claro, cuando todo esto se desencadena y empiezan las muertes y empieza esto a descontrolarse, pues ahí vemos que realmente el villano de la película, esto bueno, es un poco una evidencia, pero ya que lo Sí, estoy sí, pero es exponiendo, así. el villano de la película es el doctor, que además se explora muy bien ese concepto de Mad Doctor o de doctor loco, científico loco, que tantas veces hemos visto en el cine, pero aquí se hace de una manera en la que, como tú has dicho antes, el monstruo se va humanizando paulatinamente conforme va avanzando el metraje hasta esa secuencia icónica del lago con las flores que sale en El espíritu de la colmena de Víctor Erice. Sí. Guillermo del Toro siempre dijo que las dos películas de su vida eran El espíritu de la colmena y el Frankenstein de James Whale, y son la misma cosa. El mismo monstruo por el que Anna Torrent siente fascinación y que su hermana le dice que es todo un truco, que en el cine es todo mentira. Son esas secuencias las que a mí me hacen replantearme la capacidad que tiene el ser humano para destruir mundos, porque el ser humano es un destructor de mundos. El ser humano es el responsable de crear las mayores atrocidades de la historia de la humanidad. El ejemplo que poníamos antes de Terminator, que es un producto del ser humano, el malo no es esa máquina, esa monstruosidad metálica. El malo es el ser humano. Y aquí el malo no es Frankenstein, ¿no? El malo no es el monstruo, el malo es el doctor Frankenstein. Somos depredadores. Exactamente. Lo que pasa que estas personas, estos monstruos que asolan este sitio, pues creen que todo lo que hacen tiene una justificación. Es decir, él, ¿qué es lo que pone de manifiesto siempre? No, es que por los avances de la ciencia, esto es que dice, mirad lo que dice, esto es un hito, esto es algo que nunca se ha hecho. Ya, pero es que usted ha creado a un monstruo que mata. ¿Usted es consciente de eso? Bueno, ya, pero que lo hice yo, que lo hice. Ya, pero es que mata. Sí, sí. Pero mata porque en realidad el monstruo es usted. Usted es el monstruo. Claro, usted ha creado una cosa que no controla realmente. O sea, puede haber creado una vida a partir de la muerte y muy bien, pero no controla a su criatura, ¿no? O sea, no la puede controlar. Entonces, ahí pues está todo el tema pues de la ética detrás de los experimentos científicos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es así. O sea, al final, el villano no puede ser el monstruo mata, pero porque da la sensación no de que sea un ser racional que, como tiene un cerebro de criminal, mata porque es un psicópata, sino que mata porque no sabe lo que hace, en ese sentido. Es decir, porque es una creación, por decirlo de alguna forma, burda. O sea, es una cosa que ha salido ahí de una mente de un científico loco. Entonces, es lo que tú dices. O sea, el responsable final es el villano. Y el villano es el doctor Frankenstein, no es el monstruo, ¿no? Entonces, claro, en el fondo ha creado pues eso, un arma o un ser que es totalmente incontrolable, totalmente irracional. O sea, yo lo que veo es que es un ser irracional. Que no, y qué curioso, ¿no? Que al final, bueno, es que esto ya es sacarle mucha punta al lápiz, ¿no? Pero al final la gente al que va a culpar, la turba esta, es al propio Frankenstein. O sea, ese es la cumbre de su tragedia con la que todos conectamos al final de la película, ¿no? Porque es verdad que tú puedes querer ver cómo eliminan al monstruo para que se elimine la amenaza. Pero es lo que dice Martín, es que la amenaza es el Henry.
el tío Claro. que lo ha creado. Entonces, cuando tú lo ves en la escena, cuando van llegando a la casa esta, que nunca se me olvidará ese plano de la casa de madera esta, el castillo este que tiene ahí ardiendo, no, bueno, no Como sé un si es un molino, castillo, es un como molino, un es un molino, molino, es un ¿no? Sí, molino, es sí, un sí. molino. Él está Eh, atrapado con una viga. sí, Sí. y ardiendo ahí y se ve en lo alto, el último plano, antes de pasar el epílogo ardiendo, jamás olvidaré ese plano, ¿eh? O sea, jamás. Es brutal, es brutal. Y es que es curioso, ¿no? Que la gente va a matar a Frankenstein que no es consciente de que el malo es Henry, ¿no? Porque a Henry, de hecho, incluso le intentan ayudar, ¿no? Cuando le tira a Frankenstein y tal. O sea, como que la gente está confundida. O sea, también es parte de la tragedia de Frankenstein eso, ¿no? Que la gente está confundida. Bueno, de hecho, Que sí. no es este, que es el otro. El malo es el otro, es el que A ver, estáis también viendo es ahí en parte el suelo. de lo que ocurría en el cine de la época, el hecho de no acabar con el monstruo era una cosa impensable. Mira el Claro. fantasma de la ópera cuando lo comentamos, el hecho de no terminar con esa amenaza, ese monstruo, pese a que no es malo o no hace el mal porque realmente haya nacido con el mal dentro, sino porque tiene una historia detrás y un pasado que, bueno, no vamos a entrar a comentar, tenéis el episodio disponible. Pero claro, también cinematográficamente hablando, el no acabar con el monstruo en aquellos años, bueno, podía generar un poco de... En Una fin, ruptura, sería una sí, ruptura. sí, o O sea, no sea, se contemplaba la posibilidad de no acabar con el monstruo. Es decir, yo no sé si es un tema de la mentalidad de la sociedad o que las propias productoras o la censura, pese a ser el año 1971, que estamos en pre-code, pero que ya no se aplicaba obligatoriamente el código, pero ya había, ya se olía lo que iba a ocurrir. ¿Eh? Yo no sé si eso tiene algo que ver en acabar con, con el monstruo o que directamente la gente no concebía que la película pudiese acabar de otra manera o que no concebía, mejor dicho, que el monstruo era alguien de carne y hueso como es Henry Frankenstein. Mm, yo, claro, la veo ahora y digo, hostia, pero si el monstruo en realidad es el médico, ¿no? Ujú. Pero me retrotraigo a aquellos años que no habíamos nacido, evidentemente, pero trato de imaginármelo en el cine, la gente, y por más que intento meterme en la mente de esas personas, de decir, es que igual yo pensaba lo mismo que estos espectadores, ¿no? Que había que acabar con este monstruo para que no siguiese matando, no lo sé, no lo sé. Es realmente complejo, porque en Sí, realidad realmente. es es que es complejo. complejo, Pero hay. es complejo, sí, pero porque yo creo que, como decías tú, elevándolo todo esto al plano filosófico del ser humano y su relación con el mundo y la depredación y todo, esto no se hizo a un nivel consciente en la película, como tú estás diciendo ahora, Martín, no se hizo a nivel consciente vale, pues ahora hay que matar a Henry. El no hacerlo, el no cargarse a Henry, no se hizo de manera consciente. Se hizo de manera consciente lo que tú dices, lo de cargarse el monstruo. Claro. Pero aunque no se hizo de manera consciente el no ir a por Henry, yo creo que Frankenstein nos invita a una muy buena reflexión. Y Ujú, es que no identificar a la verdadera bestia es volver a tropezar con la misma piedra, que es básicamente lo que, como yo decía, elevaba esto, que esto ya es darle muchas vueltas, ¿no? Pero yo elevaba esto a una especie de reflexión de lo que era el principio del siglo XX, que se estaba gestando un mundo en 1931, política e ideológicamente, un mundo de Frankensteins, de verdaderos monstruos. El fascismo italiano ya está en Italia, reinando de hace 9 años. Hitler está a las puertas del gobierno. O sea, se está creando en esta época que se hace esta película un mundo Frankenstein en Europa, por ejemplo. Y aunque no Hemos se ha tenido hecho, gobiernos Frankenstein. sí, pero aunque no se hizo esto, yo creo, de una manera consciente o hiperconsciente, ¿no? Porque se quería adaptar el Frankenstein de Mary Shelley y ya está, pero sí podemos sacar ciertas lecciones de a veces se crea un monstruo, véase en la ficción o en el mundo político, que a veces el mundo político es ficción, pero cuando se crea un monstruo, aparte de que es el antinatural y todo, como ha ocurrido con ciertas ideologías, que son un monstruo creado por un doctor maligno, el problema aquí es el final, que la gente al final va a culpar a quien no es y al verdadero artífice queda incólume. O sea,
queda incólume. Eso es altamente peligroso, ¿eh? Eso es el problema, ese es el verdadero problema y por el que luego habrá otro Frankenstein. Y volveremos al mismo problema. O sea, todo esto no se hizo en la película a propósito, pero son interpretaciones que tú puedes hacer de esta película, que es lo Sí. bueno. Es que yo lo interpreto así, claro, en el año 1931. Ahora lo vemos y dices, vale, sé identificar a la verdadera amenaza. Esto, ¿sabéis a qué me recuerda? Mira, lo estaba pensando antes. La película El Gigante de Hierro, que es una joya de la animación. Sí, sí, sí. El Gigante de Hierro es un arma que está creada, no dice en ningún momento por quién, porque no sabe de dónde ha venido, pero está creada por el ser humano para matar. Y el Gigante de Hierro, el mensaje antibelicista que da de que las armas pueden tener más alma que los seres humanos, para mí tiene cierto paralelismo, con esta película, en el sentido de esos momentos de no de lucidez, pero de humanidad que tiene el monstruo, que sin ser consciente de lo que hace, porque no es consciente de lo que hace, demuestra en ocasiones más raciocinio o más humanidad que su creador, que es el verdadero monstruo. Es el verdadero monstruo. Me acordé ahora de ese gigante tan bueno y tan noble. Es una película, evidentemente, bueno, catalogada para niños, pero que debería ver todos los públicos, porque una Sí. película para todos los públicos no Es quiere decir genial. que sea para niños, sino que debe verla todo el mundo y comprender el mensaje que ella transmite. Pero me acordé de esto, que a veces los monstruos o las armas pues, no quieren ser armas, pueden ser más humanas que los propios humanos. Y es que somos, joder, mira, somos nuestros propios verdugos. Es que acabamos con todo. Pasa igual en La Princesa Mononoke, el ser humano, los bosques. ¿Quién acaba con los bosques? El ser humano, joder. El ser humano. Y podría ponerte muchos ejemplos, pero lo que acaba de decir Alberto en su intervención de esa identificación errónea de la amenaza de poner el foco en el monstruo, en ese plano del molino ardiendo y de toda esa turba de gente con las antorchas y tal, y que el verdadero responsable, que el artífice de todo quede incólume, a mí eso me produce un enfado, me provoca mucho mal humor, porque esa historia eterna es la injusticia del mundo, tío. La Pagan historia de la los humanidad. inocentes. Es la historia que se repite y siempre, es verdad, es muy buena observación. Claro, es que el monstruo lo acaban de crear, el monstruo es como, si acabas de crear, pues es como que acaba de nacer, entonces es una bestia con una fuerza descomunal, pero que no sabe pensar, pero que quizá se le podría enseñar. Y entonces, que eso es algo que, por cierto, en la segunda película se ve, ¿no? Es decir, Sí, que sí, podría hacer sí, un sí. amigo, etc. Y aprende a decir algunas palabras, con lo cual te demuestran que precisamente quizá para esa primera película no estaba previsto, pero que luego pensaron un poco en eso, de decir, es que, ojo que el monstruo está humanizándose y al mismo tiempo que el verdadero villano se va descubriendo que es el doctor de una forma más evidente porque no deja de estar obsesionado con la idea de seguir, digamos, que, bueno, haciendo barbaridades. Aunque bueno, en la segunda le obligan más bien un poco también, hay un poco, pero bueno, en la primera sí que está claro que tiene su idea de hacer esto, está vivo, tal, se vuelve loco, pero él, da igual, aunque luego se arrepienta, tú has creado la bestia y tú eres el villano. Entonces tú eres el responsable, que aquí estamos hablando de eso, de la responsabilidad de las muertes y de la responsabilidad de todo esto. Lo curioso también es que, al hilo de lo que estáis comentando, me parece interesante hacer un apunte sobre el hijo de Frankenstein, la tercera película, porque llega el hijo años después a ese pueblo y la gente del pueblo abuchea al hijo porque como si ya en ese momento hubieran comprendido precisamente esto de, es que el monstruo fue creado por tu padre y solo nos trajo desgracias. Entonces, ahí hay un cambio, un pequeño cambio, incluso juegan con la idea popular de que ya había sucedido, porque se había estrenado la película, habían pasado unos años, creo que la tercera ya es del 39, o sea, habían pasado unos años y ¿qué pasó en la vida real, popular y tal? Que la gente confundía el nombre de Frankenstein con el monstruo. O sea, mucha gente Claro. le dice Frankenstein al monstruo.
en lugar de al doctor, que eso ha pasado popularmente siempre. Entonces, la propia película, la tercera, se encarga de hacer una broma diciendo, es que fíjate, la gente ha identificado a tu padre con el monstruo y le llaman Frankenstein al monstruo. ¿Por qué? Porque él fue el que lo creó Claro. y él es el verdadero monstruo. Y eso es una reflexión que se hace, pero no en la primera, sino ni en la segunda, ni siquiera. Se hace en la tercera película casi 8 o 9 años después. Pero es lo que exactamente es el problema que ha detectado Alberto. O sea, es exactamente el hecho de no identificar correctamente al responsable y al villano. Y que esto se puede extrapolar a la historia de la humanidad hasta nuestros días, ¿no? Que a veces es muy difícil. Oye, ¿quién cree aquí el mal? ¿Quién maneja los hilos realmente? ¿Quién es el responsable último? En el fondo es una película que... sobre nosotros humana. mismos. Es Sobre una nosotros película mismos. sobre los humanos, sobre la maldad humana. Y lo que tú Sí. dices, que se le puede enseñar a pensar y a no ser, no actuar de forma violenta, es lo que hace Hogarth con el Gigante de Hierro, por ejemplo. Ahí está. Es decir, en el fondo, esto no es una película. Bueno, sí, es una película de monstruos, de la Universal, sí, por supuesto. Pero la lectura, todas las aristas y todas las posibles interpretaciones tienen una nota común que versa precisamente sobre la identificación del culpable, del verdadero culpable. Y cuantas más veces la veo, más me convenzo de que los humanos somos animales por naturaleza. De hecho, hay animales que demuestran mucha más coherencia que muchos humanos y actúan de forma más racional y civilizada que muchos humanos. Y podríamos poner un ejemplo, una lista interminable de ejemplos, pero sería este programa eterno, ¿no? Y tampoco es plan de aburrir a la gente, a nuestros oyentes, pero es así, es una película sobre el ser humano y sobre todo sobre la maldad. Y invita a la reflexión, pese a que, reitero, está contada de forma muy sencilla, de forma muy sintetizada y con algunas escenas que están realmente, pues bueno, edulcoradas para ilustrar ese proceso de humanización de la criatura, pero es que es complejísima. Es que es muy compleja la película, ¿no? No es un monstruo que nace a raíz de las fantasías de un loco. Es que desde el principio ya te están dando un mensaje poderosísimo de el ser humano es un monstruo, es el verdadero monstruo. Entonces, eso es Tú lo más... solo tienes que pensar que hacemos la guerra por el día, que eso no pasa nada porque se vea, pero hacemos el amor por la noche, porque eso hay que hacerlo en privado, como que no se vea, ¿no? O sea, lo bello es como que se oculta, ¿no? Como algo pequeño, ¿no? Que no se debe ver, pero la guerra sí, esa, nos vamos a ir a una esplanada a las 12 de la mañana y nos liamos a tiros. O sea, invita a reflexión. Claro, la pregunta aquí es, porque luego aquí Como hay, invitaba el hombre lobo y muchas otras, ¿eh? claro, luego aquí hay varias cuestiones, porque por ejemplo se dice, ¿no? Ya llevándonos al plano del Terminator, ¿no? De la guerra y tal y cual. Se dice, no, es que la guerra es lo más deshumanizado que hay, ¿no? Dice, ya, pero ¿y quién hace la guerra? La hacen los humanos, ¿no? Claro. O sea, ¿quién hace la guerra? Eso está muy bien, si es una buena frase, pero ¿quién la hace, no? ¿Quién la hace? La hacemos nosotros, pero además es que pasa una cosa, y que tú esto te lo preguntas, y el problema es que no hay respuesta verdaderamente que sirva, positiva. No te voy a decir que sea la solución divina, pero que sea mínimamente utilitarista o pragmática o útil. Útil. O sea, no hay una respuesta a la pregunta, ¿y cómo nos corregimos? ¿Qué hacemos? ¿Nos corregimos? ¿El ser humano se corrige a sí mismo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo rectificamos? Sueñan los androides con ovejas eléctricas, son los replicantes más humanos que los humanos. Claro, porque luego está la cosa de, por ejemplo, yo me acuerdo que es que yo he visto dos paralelismos, ahora pensándolo, cuando antes ha hablado Joan, hay un paralelismo de esta película con Blade Runner, por ejemplo. Y es que, por ejemplo, la bestia se humaniza, luego el otro es el robot, y el humano se deshumaniza, ¿no? Como Deckard se deshumaniza también. Vuelve a ocurrir, ¿no? O sea, hay un paralelismo curioso. Además, luego hay un paralelismo que esto ya algunos van a pensar, bueno, aquí ya no sé, pero puede ser que lo veáis. Por ejemplo, yo veo un paralelismo en esta película
parecido al que he mencionado con el Quijote, por ejemplo, porque si te das cuenta, Sancho Panza se convierte en el Quijote y el Quijote se convierte en Sancho Panza. Y aquí ocurre lo mismo, como con Blade Runner. Es la magia de las grandes historias, ¿no? La magia de girarlo todo, cuando a algunos le parece un giro sutil o una, o digamos, una obviedad narrativa, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a muchas formas narrativas y ya lo vemos como una obviedad, pero realmente es interesante. Y esa es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Cómo nos corregimos a nosotros mismos? Porque en este mundo hay más mal que bien. Eso es así. Eso, hola, Sí, sí, sí. pasa de niño a hombre, Sí, sí, sí. o de niña a mujer, y eso implica pasar a ser hombre o a ser mujer, implica aceptar esta verdad absoluta, mi opinión, que este mundo hay más mal que bien. Sí, sí, es así. ¿Cómo nos corregimos a nosotros mismos? No tiene solución, creo, porque No tiene sería, solución. sería Probablemente no lo tenga. o sí, pero es muy difícil de pensar, porque claro, Porque, por ejemplo, ¿quién controla? El Claro. siglo XX, tú tienes que pensar que a nivel teórico, como he comentado antes, el fascismo en Italia, el nazismo luego en Alemania, entre el 18 y el 22, en esta época, el comunismo ya ha llegado a Rusia y ya impera, y ya es poderoso. Y en el 22, cuando se forma la Unión Soviética, se solidifica mucho más, y en el 31, en esta época, es una potencia ideológica increíble. Y el siglo XX ha versado filosóficamente y políticamente sobre esta cuestión que estamos diciendo, sobre el ser humano. em, Hay que corregirlo, ¿no? Porque todas estas ideologías, el fascismo, el nazismo, el comunismo, todas han pretendido ser padre del ser humano, todas han pretendido corregir al ser humano. Los nazis tenían en su ideario esa idea de la corrección de la raza humana, ¿no? O sea, porque hay que corregirla porque el capitalismo de Estados Unidos ha corrompido al hombre ario, no sé qué, los fascistas también tienen su tesis, los comunistas también. O sea, hay una especie de obsesión por rectificar. Porque claro, la palabra rectificar se puede llevar al plano bueno o al plano malo. Al plano de yo soy el que crea al Frankenstein con el objetivo de corregirnos a todos, digamos, solucionar este problema. Y en el siglo XX nos hemos dado cuenta que la política y la ideología no puede rectificar al ser humano. De hecho, lo ha convertido en pasto de gusanos, en carne de cañón, le ha lavado el cerebro, ha hecho de cada ciudadano de cada país bajo estas ideologías un Frankenstein. O sea, entonces, claro, porque en el siglo XX todavía por lo menos quedaba la política. La religión no lo consiguió. La política del siglo XX tampoco. ¿Y cómo lo hacemos hoy día en el siglo XXI? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Claro, a qué valores nos acogemos, ¿no? De alguna forma para Y de tener. hecho la propia idea es probable que te lleve por el camino de la corrupción, porque si eres muy sabio, puedes llegar al punto de decir, vale, pues yo me corrijo a mí mismo y ya está. Pero si te vas corrompiendo, llegamos al yo os voy a corregir a todos, yo soy vuestro señor, yo soy vuestro doctor Frankenstein, y eso es una dictadura de las de tomo y lomo. Entonces, ¿cómo nos corregimos, no? ¿Cómo corregimos a Frankenstein que tenemos dentro de nosotros? Pues es una gran cuestión y quizá también entronca con la cuestión de lo que decíamos antes de la responsabilidad, ¿no? O sea, que al final, cómo, cómo el ser humano puede actuar siendo consciente de ese mal que puede producir y cómo el ser humano se puede hacer responsable de sus actos y a efectos de no repetirlos o de no intentar volver a creerse un doctor Frankenstein e intentar ir más allá de lo que realmente es tu pequeña parcela como ser humano, que tendría que ser quizá más humilde y más reducida, ¿no? Y dedicarte a no hacer daño a los demás y actuar de una forma responsable. O sea, esa idea de responsabilidad del ser humano y de lo que nos lleva a actuar a veces con delirios de grandeza y bueno, con ideas delirantes de dominar a los demás también, ¿no? De controlar y dominar a los demás. Eso es el gran mal de la humanidad. O Y la sea, gran trampa, que ahí es donde hay que identificar al doctor Frankenstein de tu entorno, es cuando, por ejemplo, un político o quien sea, alguien de poder, te diga, tú estás mal, yo voy a rectificarte.
Ahí está el gran peligro. Esa es el gran peligro y la gran trampa. En el siglo XX pasó, ya hemos visto cómo acabó. Exacto, hemos visto cómo acabó y veremos qué nuevas formas de manipulación y de control, ¿no? Puede haber, pero sí, hay ciertas cuestiones que dices, bueno, se supone que al vivir en sociedad, pues, una parte de la sociedad controla a otra, etcétera, pero realmente luego siempre aparecen estos líderes, estas personas individuales que controlan, ¿no? y que dirigen y que lideran y tal, y que realmente son muy peligrosas. Entonces, ahí está también, en un ámbito, como tú has explicado, político, histórico, etcétera, ¿no? Que está ahí y es una lectura muy, muy interesante. Luego está la lectura más literal, ¿no? Que es la de los avances científicos de los seres humanos y tal, pero que en el fondo no deja de ser una derivación de lo mismo. O sea, que es hasta dónde puedo llegar yo científicamente o tecnológicamente, ¿no? Entonces, en fin, casi que me recuerda un poco lo que ahora se está hablando, que a mí no sé, no tengo ni idea y a mí me parece probablemente una cuestión de puro marketing y una pantomima, pero que cuando se habla de estas cosas que está haciendo Elon Musk, de que está inventando un chip que va a controlar las emociones y que lo va a implantar en el cerebro para que Es tus peligroso, emociones... Es Claro, peligroso. esto que yo creo que es imposible, ¿vale? Pero bueno, da igual, aunque que seguramente lo hace para hacer marketing y Publicidad, punto. Publicidad para venderse a sí mismo y tal. Vivimos en el mundo del bulo. Claro, vivimos en el mundo del bulo y eso seguramente es imposible, pero solo el plantar la idea ya me parece peligroso. Solo Porque... plantar la idea como si esto fuese Origen o Desafío Total y que te Sí, van a implantar los recuerdos aquí en ahí, plan Memory Call, pues eso la peña se lo cree. claro. Porque la peña no contrasta nada. Pero ojo, tú imagínate ahora que este tío, que se puede hacer eso y crear un chip que pueda controlar ciertas emociones del cerebro y tal. Es que, claro, entonces significa ya, pues precisamente lo que tú dices, pues el ser humano mejorado, ¿no? Con tecnología, etcétera, que seguramente solo se van a beneficiar los ricos, bla, 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 bla. Entonces, para crear un superhombre que... O sea, ya estamos otra vez con la elucubración del Terminator, de no sé qué, del Blade Runner. No dejamos a día de hoy, 2024, después de toda la ficción que hemos vivido, que hemos visto en cine, literatura, etcétera, que estamos hartos de ver estas historias. Y nos sigue colando el señor Elon Musk noticias de un chip que va a mejorar. Cualquier gilipollas O sea, por con un favor. puñado de seguidores puede soltar el mayor bulo de la historia, Sí. que siempre va a haber otros miles de gilipollas que se lo van a creer. Efectivamente. Pero Yo- con esto ya están controlando. Con eso ya yo están controlando. espero. Yo creo que no es posible. Porque yo creo que no es posible. Pero tampoco lo descarto. Y tampoco descarto que el día de mañana, si le sale rentable de alguna manera, alguien lo intente. O sea, se van a intentar cosas de estas que van a lindar con lo ético, lo no. Esto seguro. bueno, es que eso sería, yo creo, antiético. Claro. O sea, sería totalmente antiético. Porque tú, si le pones un chip que tú puedes controlar a alguien, le puedes controlar a él. O sea, eso sería romper con toda ética. Falta le hubiese hecho ese chip al monstruo de Frankenstein, ¿no? Un chip que lo humanizase y que dijese, no matarás, y en la tabla de los mandamientos, ¿no? Pero no matarás, que es lo más importante, ¿no? Pero bueno. Pero además, es que fíjate, lo que ha dicho Joan me ha parecido de las mejores reflexiones que he escuchado en este año. Totalmente de acuerdo. Pero es que vemos esta película, que es del 31, acordaros también del 40-41, del Gran Dictador, tienen una cosa en común, y es que ambas pretenden ser, de alguna manera, el Dr. Frankenstein un poco de forma menos consciente a lo mejor, pero todas nos pueden invitar a ese antídoto frente a la tecnocracia y a la dominación. Las dos van en esa línea. Esto, por ejemplo, el discurso de Chaplin hoy día está de rabiosa actualidad, porque el discurso de Chaplin, que entronca con lo que parcialmente al menos pretende ser el Dr. Frankenstein, que es el antídoto a, digamos, esa tecnocracia, porque al final el doctor este es un tecnócrata, es un tío que domina la tecnología y que con ella hace un monstruo, ¿no? Pero intentan estas películas ser de alguna manera el antídoto a la tecnocracia. Vamos al Gran Dictador y dice, por ejemplo, lo de porque tenéis que evitar a los dictadores, no sé qué, no sé cuántos, y tenéis que estar a favor del progreso, del avance,
del no sé qué, tal. Totalmente de acuerdo, ¿no? Todos en principio de acuerdo. Han pasado 80 años y ahora ese progreso y ese avance, lo que tú dices, Joan, nos ha consumido y nos ha hecho presos. Sí, Ahora somos presos de eso precisamente. Teníamos que crearlo como herramienta, digamos, al servicio del hombre, del ser humano, de la humanidad, pero ahora es al revés. Ahora ese progreso está en manos de unos pocos que nos dominan a nosotros. Nosotros no así dominamos el es. progreso, el Esa idea. progreso nos domina a nosotros. Así Y es. entonces estas películas nos intentaron avisar, pero hemos fallado. Hemos fallado, ¿eh? Sí, es un poco Hemos fallado. desolador. El panorama es Mira, desolador. es el monstruo del poder. El problema del mundo es que hay personas que creen que solamente existe el poder y aquellos que son demasiado débiles para ejercerlo. Esta frase no es mía, es de Lord Voldemort, interpretado por Richard Bremer en La Piedra Filosofal, pero me parece bastante gráfica. El doctor Frankenstein solo tiene un pensamiento en la cabeza, que es el poder a través de la tecnocracia, porque él es un tecnócrata, él domina la tecnología. Pero es que precisamente por eso, por ese dominio de la tecnología, el hecho de que cree un monstruo dominando toda la tecnología, tiene incluso el doble de culpabilidad. Porque si supuestamente tú dominas la tecnología y la utilizas conscientemente para crear un monstruo, porque tú eres consciente de que lo que estás creando es un monstruo, porque vamos a ver, me dirás, un tío que se dedica a robar cadáveres y a mezclar órganos de animales, de insectos, de aquí, de allá, y que los va pegando como si eso fuese un puzzle y deriva en esa monstruosidad que cobra vida en esa secuencia legendaria y filmada por Whale con su maestría habitual. De forma magistral, sí. Por favor, vamos a ver. Un tío, que nos estás. Luego nos quieres convencer de que no, es que yo no sabía que las consecuencias que podía cargar esto, pero si tú eres una eminencia médica que domina esta tecnología y con todos estos recursos que tienes a tu alcance, has creado un monstruo. ¿Qué nos vienes a decir luego que no, es que yo no pensé que fuese a ser malo? Pero vamos a ver. ¿Y cuál es la excusa? No, es que se le implantó un cerebro de criminal, pero si el criminal eres tú. El Claro. criminal eres tú. Utilizan, Ese es claro, el problema del utilizan. mundo. El pensar que hay, o sea, el creerse Dios y solamente tener, estar obsesionado con el poder, porque el poder te corrompe. Como corrompió a Sméagol, que se convirtió en Gollum. ¿Y qué pasa? Que siempre quieres más. Nunca es suficiente, porque es la peor de las drogas. Mira a los políticos que se agarran a un cargo, a un escaño, a una silla, que no hay manera de que levanten el culo porque les gusta. Mira a los dictadores. Sí. Mira a los dictadores, lo que decía Alberto antes de Chaplin. Se entregaron a las bestias y lo seguimos haciendo, porque nos seguimos creyendo los bulos de las bestias. Y la gente se creyó lo que vendió este hombre, que el malo era el monstruo y no que el malo era él. Ese es el problema del mundo. Así es. Totalmente de acuerdo. Vamos a peor. Y vamos a peor. Y algún día reventará todo esto y estaremos dominados por doctores Frankenstein, que experimentarán con nosotros. Ah, mira, un brazo de Joan, mira, de Terrassa y una pierna de Alberto. Vamos a ver qué pasa si las junto. Anda, mira, sale aquí un marsupial, yo qué sé, tío. Entonces, ese es el problema. El no poner coto a esto, porque ya no se le puede poner coto. El poder corrompe los... El poder siempre encuentra dueño. Es que eso del poder que conlleva una gran responsabilidad te puede Tenía sonar razón el tío Ben. cursi, pero es que es una verdad como un Tenía templo. razón, el tío Ben tenía razón. El tío Ben tenía razón. Claro Pero que sí, claro, sí. Parece simple, pero es... El mundo no es una película ni una novela. Y en el mundo hace falta más personas como el tío Ben y menos personas como Ethan Edwards, por ejemplo, ¿no? Sí, precisamente, es una antítesis, sí. Pues sí. Bueno, hoy nos hemos puesto más filosóficos, pero vosotros ya sabéis que todo esto es de raíz teniendo el cine de referencia, ¿no? Pero una cosa que nos enseña cierta parte del cine y nuestras propias vivencias y películas como esta y la reflexión que estamos llevando es que este mundo, amigo, te va a destrozar.
pero tú tienes que seguir adelante. Y precisamente seguir adelante yo, por ejemplo, lo materializo en pensamientos al hilo de todo esto que estamos comentando. Y es que, por ejemplo, yo jamás aceptaré ese pensamiento, aunque parece muy evidente, y yo he visto a gente muy inteligente reconocérmelo, pero yo jamás aceptaré el planteamiento de... Jamás aceptaré dos planteamientos, pero uno de ellos es, por ejemplo, este de... No, es que al final siempre tiene que haber gente que ejerza el poder y luego los dominados, las ovejas. Jamás aceptaré esa idea porque yo siempre he pensado que se puede lograr una mayor libertad en los individuos, una mayor participación y una mayor capacidad de raciocinio. Pero claro, nunca va a llegar, como ya hemos visto en el siglo XX, por parte de la política, Mm. menos de la ideología. Es Tendrá que el cada hijo del uno diablo, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir el hijo del de la diablo? política. Ahí, muy bien. Pero cada uno de nosotros, si llegamos a un nivel de concienciación general grande, quizá podamos entender que uno de los sentidos de nuestra vida es no vivir eh, en el mundo, sino vivir con el mundo, que es algo muy distinto, es una cosa muy distinta, y que el desarrollo de nuestro mundo y del bienestar del ser humano es uno de los sentidos de nuestra vida. Cuando la gente se pregunta, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Pues en mi opinión, eh, ayudar al desarrollo del mundo, ayudar a la rectificación del mundo. Cada uno de nosotros hacia uno de nosotros, no hacia los demás, porque no tenemos derecho a rectificar a los demás, pero sí a nosotros mismos. Y esa quizás sea una respuesta, para mí al menos, de la pregunta que yo planteaba, pero aquí ya las respuestas no son definitivas, esto ya cada uno responderá como quiera. Pero yo creo que es importante no aceptar eso, el que el mundo solo puede haber un doctor Frankenstein y una bestia Frankenstein dominada, porque si no, no nos podemos llamar hijos de la libertad, nos podemos llamar derrotistas y podemos coger la puerta e irnos, porque entonces hemos fallado. Y la segunda cosa con la que jamás estaré de acuerdo es que, por ejemplo, hay gente que te dice, no, porque una dosis de barbarie renueva la civilización. Y jamás estaré de acuerdo con eso. Por favor. Anda que no hemos visto ya cosas en la historia y películas que nos han hablado de esto, las buenas películas que te hacen ver cómo es el ser humano, esa ciencia ficción buena de primera línea, que ese es su verdadero cometido de la ciencia ficción. Pero anda que no hemos visto que esa frase lleva a todo tipo de atropellos y a todo tipo de Frankensteins, a todo tipo de dominados y dominantes. Porque ahora parece que los hijos de las ideologías estas de mierda, ¿no? Como el fascismo o el nazismo o el comunismo, que ahora son neo no sé qué, todos estos te vienen a decir que aquello fue un prado floreciente, todas esas ideologías y llena de Vean unicornios. separadas de Andrei Konchalovsky y se darán cuenta de las contradicciones del comunismo. Sí, y de cualquier totalitarismo del siglo XX. Y yo estoy harto de escucharlo en mi día a día. Estoy harto de escucharlo en mi día a día. Pero yo confío, esto quizás sea un idealismo, espero que no derive en algo peor, por si hay el idealismo es bastante malo, pero yo confío en que cada uno, pues, entremos en razón en algún momento de nuestra vida y empezamos a ver las cosas como son. Pues Pues sí. así está, No, así no, está. es que buena reflexión, pero no hay que perder la esperanza. No hay que perder la No, no, esperanza no, no, no. y ni la lucha individual contra todos estos pensamientos totalmente, en fin, irracionales y arcaicos, ¿no? O sea, que al final... A ver, yo quiero ser optimista, ¿eh? Por supuesto, nos hemos puesto muy pesimistas y No, nos hemos muy... puesto filosóficos, O que es lo bueno. filosóficos, Sí, 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 sí. sí. A ver, claro, es que, a ver, el mundo va como va. Eso es así. O sea, no podemos negarlo. Y da miedo, da miedo. Eso también es verdad, es verdad. Y lo irónico es que en películas como Frankenstein, Terminator, Blade Runner, todas las que hemos comentado, el miedo de la ficción siempre es que el monstruo se nos descontrole, ¿no? Que creemos una cosa que se nos descontrole, entonces tengamos que luchar contra esto porque nos va a matar o nos va... En cierta forma, todo empieza con este germen. Pero lo irónico es que en la vida real el monstruo que crean nunca se descontrola. O sea, porque lo controlan muy bien los que tienen el poder, como tú dices. Los que tienen el poder y tienen
nos controlan, nos manipulan o crean guerras para sus propios intereses o lo que sea, o tecnología que puedan utilizar de alguna forma, nunca se les descontrola. O sea, yo ya os digo, no tengo ningún miedo a la inteligencia artificial, porque miedo en el sentido de que se descontrole y nos ataque. No. Lo van a controlar perfectamente, aparte de que es imposible, ¿no? Pero que me refiero a que lo van a controlar perfectamente para que cumpla su cometido tal y como creen que tiene que cumplirlo. Y si es... El problema es en las manos de quién está eso. Claro, eso es. La tecnología, lo que tú creas, lo que sea, en fin, los avances. Y para eso hace falta una nunca son ciudadanía. malos. No, nunca son malos, pero para eso hace falta una ciudadanía formada, racional, Claro. cuyos representantes actúen en este sentido para controlar a lo que dice Martín, a los que en sus manos sostienen eso. Que esos son los que hay que controlar. El antídoto a la tecnocracia, al doctor Frankenstein. Eso es. Una sociedad despierta, no como la que planteaba Cronenberg en El almuerzo desnudo, en esa película tan extraña, Fenomenal. pero al mismo tiempo tan ilustrativa. Sí. La esperanza es lo último que se pierde, como ocurría con los mineros de Pietro Germi en El camino de la esperanza, una película maravillosa del año 1950. Digo esto al hilo de lo que ha expuesto Joan. En fin, yo por mi parte no voy a decir nada más de Frankenstein. Solamente voy a dedicarle una mención de honor a un personaje que es el padre del doctor Frankenstein, el varón Frankenstein. Es un señor que me hace mucha gracia, con su vino y con sus cosas y con sus preocupaciones, la boda y tal. No sé, es un señor, me cae muy bien, es muy simpático y me hace mucha gracia y aporta luz en los momentos de oscuridad. Bueno, dicho esto, yo le cedo el micrófono a mis amigos, a mis compañeros de fatigas para que os cuenten su última reflexión, que siempre es acertada. Así que nada, Alberto, venga, empieza tú. Por ser breves. Eso. Yo creo que cada uno debemos despertarnos a nosotros mismos. De otra manera, no saldrá bien. La historia ya lo demostró. Ole. Difícil superar a Alberto hoy, ¿eh? O sea, vamos, se nos ha puesto filosófico y muy interesante. No, yo también por ser breve, simplemente me voy otra vez un poco a lo cinematográfico, destacar los valores de esta película, porque es, como decíamos al principio, y está bien que tampoco hayamos repetido y reiterado, porque ya hablamos del hombre lobo y de todas estas cuestiones técnicas, pero bueno, no está de más destacar artísticamente, técnicamente, un trabajo bestial, la fotografía en blanco y negro, las localizaciones, ese castillo, el molino, la escena final, escenas míticas, la escena del lago, por favor, es preciosa cómo empieza y luego terrible cómo acaba, pero todo está hecho con una sencillez expositiva de ideas, una puesta en escena transparente, perfecta, una atmósfera genial, en fin, una duración estupenda, sintética, aunque te quedas con ganas de más, por supuesto, como hemos dicho. O sea que es un clásico que lo ves ahora, año 31, lo ves ahora y ha pasado el tiempo, sí, la historia la conocemos, pero sigue funcionando. Y probablemente sigue funcionando porque desde un punto de vista artístico es una genialidad y desde un punto de vista filosófico y temático hay mucho que rascar, como nos ha demostrado Alberto hoy. O sea que películas ya imperecederas, que nunca van a pasar de moda o nunca van a quedar caducas. Por desgracia, porque significa que como sociedad tenemos mucho que mejorar. Pero bueno, obra maestra absoluta. Damos paso a Carlos Tarque y no se entreguen ustedes a las bestias. Adiós, un abrazo lleno de cine.